Pasan 9 minutos de la 1 de la tarde y les vamos a proponer hacer un viaje a Japón a través del arte. Resulta que una exposición de grabados en Colmenar Viejo nos permite en estos días viajar hasta Japón y sobre todo conocer también la vida de los samuráis que dominaron este país con un modelo de conducta y código de honor muy estricto. Vicente David Almazán Tomás es comisario de la exposición El espíritu del samurái, estampas japonesas de honor y valor, perteneciente a la red Itiner de la Comunidad de Madrid, y vamos a conversar con él durante los próximos minutos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido. Es un placer estar aquí en el programa. Gracias por hacernos un hueco en esta Semana Santa para poder conocer esta exposición que, decimos, son de grabados japoneses y que además nos narran las hazañas de estos importantes samuráis, ¿no?, que marcaron la historia y el devenir de Japón más o menos a partir del siglo XI y hasta hace relativamente muy poco. Sí, así, en efecto. Pues esta Semana Santa es una buena ocasión para disfrutar un poco de la cultura, y dentro de la programación de la red Itiner se programó esta exposición porque sin salir de Madrid pues se puede conocer algo de Japón. Gracias a grabados originales que un coleccionista, una colección madrileña, pues alberga, la colección Bujarance. Y gracias a esta amplia selección de grabados japoneses, pues podemos conocer a estos personajes históricos, los samuráis, que ciertamente gobiernan Japón pues desde la Edad Media. Uno piensa que quizá la figura del emperador siempre ha estado un poco dominando, pero no, realmente los japoneses fueron gobernados por los samuráis desde finales del siglo XII. Y al principio tienen una serie de grandes guerras y crean esa institución que va a ser el shogun, un poco una especie de dictador militar que va a estar a la cabeza de los asuntos de gobierno. Cambiarán las capitales, cambiarán las familias, pero lo que siempre se mantendrá será ese espíritu militar de los samuráis, pues gobernando el país. La última dinastía de shogunes fue la llamada Tokugawa, que gobernaron hasta 1868. En ese momento se produce una restauración imperial y empieza también el Japón que hoy conocemos, el Japón moderno. Es un poquito la ambientación histórica del último samurái, ese ocaso ya de estos guerreros. Pero más que militares, estos samuráis lo que eran era la élite de un sistema muy piramidal, concentrando privilegios, pero también marcando una serie de códigos de honor que con el paso del tiempo pues casi se han constituido en la esencia de la sociedad japonesa. El japonés es serio, tiene un gran sentido del deber, un gran sentido del honor. Todo eso en parte es por el código de los samuráis. Ha calado, ¿no?, digamos, en la sociedad japonesa. Creo que la exposición, además de mostrarnos a estos personajes, ¿no?, porque claro, el arte también quiso transmitir sus hazañas, sus batallas, sus guerras, cómo vestían, cómo se movían, ¿no?, por Japón. Por otro lado, también nos puede ayudar esta exposición a conocer técnicas japonesas del arte, como por ejemplo los ukiyo-e, no sé si lo he dicho bien, ¿no?, que es un tipo de grabado con una técnica muy especial. Quizá lo más llamativo de la exposición sea adentrarse en el arte del grabado japonés, que se denomina ukiyo-e, una palabra que quiere decir imagen del mundo flotante. Mundo flotante significaba mundo del ocio, mundo de las diversiones. Aunque los temas que trata la exposición son los samuráis, realmente este arte de las estampas era más bien un arte popular. Era el arte de lo que hoy llamaríamos las clases medias urbanas, la gente que vivía en las ciudades como Edo, que era el nombre antiguo de Tokio, que era la capital de Japón en el siglo XVIII, XIX, cuando muchos editores y artistas se pusieron a hacer estampas que tienen una particularidad. Esto es lo más característico del ukiyo-e. Estaban impresas a todo color.
Ujú, Los japoneses idearon un sistema de grabado sobre madera que permitía hacer de una forma económica estampas de una gran calidad y a todo color. Así que el espectador que visite la exposición sobre todo va a ver un arte lleno de color. ujú. Tam- Aunque los samuráis consideraban que este arte era un arte muy popular y los principales temas eran los actores de teatro, las mujeres hermosas, para la gente los samuráis del pasado eran un poco como nuestros superhéroes, con ujú. sus hazañas bélicas, con sus saltos, con sus conductas, digamos, ejemplares, y por eso hubo todo un género de estampas populares dedicadas a los héroes de antaño. Y Ujú. ahí eso nos permite también ver un poquito toda la historia de Japón, desde los antiguos samuráis hasta los samuráis pues, del siglo XVII, XVIII y XIX. Ujú. Otro de los descubrimientos que hemos podido hacer visitando esta exposición es también que dentro de, digamos, el gran público puede creer que los samuráis eran hombres en realidad, cuando en Sí. realidad en la práctica también hubo mujeres, ¿no? Que esto es algo que podemos también conocer, hay un grabado, hay algunos grabados en esa exposición que están protagonizados por mujeres samuráis. Claro, siempre es interesante ver un poco desde perspectiva de género qué ocurre en todos los temas, todos los temas. Y en el caso de ukiyo-e, las mujeres no solamente eran bellas damas con kimono, que muchas veces son así representadas, claro, pero cuando vamos al género de los samuráis, pues puede sorprender que haya lo que se denominaba Onna Mufa, es decir, mujeres guerreras. Y en tiempos de guerra, ciertamente, aquí tenemos a una de ellas, pues hay multitud de crónicas que nos relatan cómo estas mujeres eran habilidosas montando a caballo, en el combate y con diversas armas. Por otra parte, muchas de las esposas del samurái también, aunque no lucharan en combate, pues tenían también un gran código de honor y antes de caer prisioneras, pues tenían una daga para quitarse la vida y, en fin, quizá lo que nos llame también la atención de este mundo samurái es, pues, un poco este sentido del honor que se pone por encima de la propia vida. Ujú. Desde luego que es una exposición muy interesante. Vamos a recordar que la podemos ver en la sala Pablo Picasso de Colmenar Viejo y por otro lado es una exposición en la que podemos ver más o menos unos 40 grabados de esta exposición, que vamos a recordar el nombre, es el espíritu del samurái, estampas japonesas de honor y valor. Hay una que me ha llamado especialmente la atención, que es una escena en la que creo que se llama Crónicas de Nishiren, la expulsión de los mongoles, en la que vemos por un lado a samuráis, pero también un elemento llamativo, me llama mucho la atención, que es como una gran ola que aparece por encima de estos samuráis por encima y que es mezclando un poco pues ambos ámbitos, ¿no? En el mismo grabado. Sí, posiblemente la estampa ukiyo-e más famosa y quizá la imagen más conocida del arte japonés sea esa famosísima gran ola que hizo un artista llamado Hokusai y que nos habla también del amor de los japoneses por la naturaleza y de cómo representan los elementos naturales. Muchos artistas tomaban estos elementos de paisaje para hacer más atractivas las batallas. Y bueno, estos invencibles samuráis pues estaban muy satisfechos porque a lo largo de la historia de Japón no fueron nunca invadidos. Uh -huh. A diferencia de nuestro país, donde la historia se explica porque vienen los romanos, vienen el Islam, vienen los visigodos, vienen, y todo es una sucesión de invasiones, nadie consiguió nunca invadir Japón. Los más cercanos estuvieron los mongoles, Uh -huh. pero cuando iban a cruzar en barco, aparecieron los kamikaze. Hoy empleamos kamikaze para un suicida, para un aviador que se estrella contra un avión o Uh para un -huh. conductor suicida que se pone en dirección contraria, pero originalmente kamikaze significaba kami viento, perdón, kami dioses, kase viento, viento divino. Y es que siempre que intentaron los enemigos acercarse a Japón, se levantaron tifones que arrasaron y algunas estampas muestran justamente pues esas tormentas y esas luchas de los japoneses contra los mongoles.
es una estampa desde luego muy atractiva. Desde luego, además muy, muy llamativa. Bueno, pues son muchos los atractivos de esa exposición que podemos ver en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Colmenar Viejo hasta el 27 de abril, una exposición que tiene como comisario a Vicente David Almazán Tomás, con el que hemos hablado en estos minutos, y además de una manera bastante interesante, que nos ha descubierto pues muchas cuestiones apasionantes de estos grabados japoneses y sobre todo de esta historia de los samuráis. Muchas gracias por atendernos Ha sido un placer y espero que los madrileños disfruten de esta exposición. Desde luego, hasta la vista.